vamos a ir a el tema que nos había quedado pendiente. Va a ser un tema relativamente sintético, ¿sí? En este caso, lo que vamos a plantear es un tema específico que es el apoyo de las, en este caso, vigas metálicas. Ustedes en su ejercicio profesional es muy probable que lo más cercano que tengan como para ejercer como ingeniero sea una consulta rápida del siguiente tipo. Tengo una mampostería que por el reciclado que quiero hacer de esta vivienda o lo que sea, necesito cortarla, demolerla, pero resulta que sobre la mampostería descansa algún tipo de techumbre o una viga secundaria o lo que sea. Entonces, lo más probable es que rápidamente ustedes necesiten, por ejemplo, como lo hemos diseñado en algunos prácticos, disponer de un perfil como si fuera una viga simplemente apoyada para poder sostener lo que la mampostería sostenía en ese momento, de tal manera que una vez que se pueda construir y que eso tome resistencia, queden liberados como para demoler lo que queda por debajo de ese perfil, que va a pasar a actuar como un dintel, o sea, va a ser una viga con un análisis de carga que ustedes tendrán que hacer y evaluar para poder calcular el perfil. Lo cierto es que ese perfil tendrá que quedar apoyado, básicamente puede estar apoyado en la misma mampostería que va a reemplazar, puede estar apoyado en algún refuerzo de hormigón que haya que hacer, y en otras circunstancias, que es la que vamos a terminar de ver, ese mismo perfil o esa misma viga va a necesitar ser apoyada por una viga también metálica, a la que vamos a considerar principal por ser la que le da sustento, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a hacer el comentario y la descripción de los distintos tipos de apoyo. Una cosa que quiero señalarles es, cuando hablen del apoyo de la viga sobre mampostería, tengan en cuenta que la mampostería, si bien acá ponemos una tensión muy aproximada de trabajo, asimilable a una tensión admisible de compresión de la mampostería de 8 kilos por centímetro cuadrado, estas son informaciones que devienen de cierto tiempo de observación y por lo tanto deben tomarse como vienen, como objeto de la observación que se ha dado probablemente en un mercado donde se produce la construcción de ladrillos, que es muy artesanal, y la ejecución de mamposterías con ladrillos comunes. Entonces esto es para mamposterías de ladrillos comunes del orden de 8 kilos por centímetro cuadrado. Si esta resistencia ustedes la multiplican por el área de apoyo, les va a dar la posibilidad o no de satisfacer la reacción que está transmitiendo esa viga en función del sistema de cargas que tenga. De tal manera que es muy probable que, siendo las vigas normalmente de un ancho de ala relativamente estrecho, tengan el inconveniente de que o necesiten una longitud de apoyo muy grande o se vean con un área de apoyo restringida y no alcancen a resolver este problema. Por lo tanto, cuando una viga metálica apoye sobre mampostería, vamos a tener que tener presente y muy en claro que lo más lógico es que la solución alcanzable sea válida en tanto y en cuanto la viga sea transmisora de un bajo nivel de cargas, ¿sí? Una situación alternativa para cuando esto no alcanza a ser solución, dado el valor de la carga P, es pasar a trabajar con el apoyo de la viga sobre hormigón armado. Esto no significa que voy a reemplazar, por lo menos en una primera instancia, la mampostería por una estructura independiente de hormigón, ¿sí? Lo que se hace, y yo voy a avanzar un poquito en el dibujo solamente para mostrarle, es, dentro de lo que es la mampostería, se construye lo que se llama un dado de hormigón para recibir el apoyo del perfil. Como el hormigón es un elemento de resistencia muy superior al de la mampostería, el área de
aplicación o de apoyo del perfil sobre el hormigón, lo voy a multiplicar evidentemente por una resistencia muy superior a la de la mampostería y me va a permitir tomar reacciones de valor mucho más grande, ¿sí? Lo que yo tendré que controlar es que finalmente, cuando el dado de hormigón asienta sobre la mampostería, transmita una presión que sea menor a esos 7 u 8 kilos que señalamos al principio. Entonces, en el caso en que trabajemos con el dado de hormigón como un elemento auxiliar para mejorar la distribución de carga sobre la mampostería, ¿sí? En principio podemos hacer la transición entre el apoyo de la viga y el hormigón a través de una placa metálica o de una capa de mortero de cemento, ¿sí? De tal manera de agrandar un poquito el ancho del ala y por lo tanto mejorar la superficie de distribución. Ahora, resuelto este tema, por supuesto hay que evaluar qué tipo de hormigón van a utilizar. Cuando son elementos muy pequeños es probable que sea hormigón elaborado en obra. Ya sabemos que difiere mucho en cuanto a calidad respecto del hormigón elaborado en planta. Por lo tanto hay que tomar algunos recaudos como para no considerar un hormigón de extrema resistencia si está elaborado en obra. Lo cierto es que la situación mejora si verifico la resistencia necesaria por la transmisión de la carga de la reacción. Lo que me queda por ver es cómo hago para que no se sobrepase la tensión admisible a compresión de una mampostería, en este caso graficada acá, de ladrillos comunes, por ejemplo. Ustedes ven que hay unas líneas, en líneas de puntos dibujadas, que establecen una convención de la forma en que se va distribuyendo la carga hacia abajo en base a un ángulo de 60 grados, que es relativamente conservador. Alguien podría decir a 45, bueno, es más conservador a 60. Lo cierto es que yo voy a determinar, en función de esta carga y los 8 kilos por centímetro cuadrado que mencionamos arriba, cuál sería la superficie necesaria. La superficie necesaria sobre la cual se va a distribuir esto va a ser, por un lado, el ancho de la mampostería, que no puedo variar, y por el otro lado, este largo producido entre el ancho del ala más las dos distribuciones a 60 grados. Si este ancho no es suficiente, ¿qué debo hacer? Debo aumentar la altura h esta, hacer más profundo, de tal manera que esta distribución me siga permitiendo alcanzar distribuciones cada vez de mayor ancho. Entonces lo que voy a hacer es básicamente una formulita en la cual despeje la altura h necesaria de este elemento. Eso es en cuanto a la utilización de dados de hormigón como para mejorar la transmisión de la carga entre el punto de apoyo, digamos, del perfil y la mampostería. Ahora bien, la normativa CIRSOC tiene un apartado particular para analizar directamente lo que es el apoyo de vigas metálicas sobre estructuras de hormigón. Requiere sí o sí el trabajo, en este dibujo está rayado acá, de una placa de apoyo intermedia, ¿sí? Que acá se la ve por debajo del ala y por encima de lo que es la superficie del hormigón que va a recibir la carga. De tal manera que esta sección de la placa rayada tiene una cierta semejanza con la sección del hormigón sobre la que va a asentar. Entonces se establece directamente la resistencia del hormigón, ¿sí? Un factor de distribución y un factor de resistencia para poder llegar a lo que definimos como resistencia de diseño. Vamos a tener dos posibilidades de evaluación. En la diferenciación básica es que si esta placa de asiento tuviera el tamaño completo de esta zona en la cual el hormigón recibe la carga, estaríamos en este punto. La placa de apoyo cubre todo el área de hormigón. Entonces, esta es la formulita. Y cuando la placa de apoyo, como indica el gráfico, es menor, o sea que no cubre, como dice acá, toda el área de hormigón de apoyo,
entonces la fórmula se complejiza un poquito porque se agrega un factor que es raíz de A2 sobre A1, ¿sí? Siendo A2 el área de la placa y A1 el área del hormigón. Por lo tanto, este factor es menor que 1 y condiciona un poco la resistencia. O sea que de esa manera nos manejamos por prescripción de la norma en cuanto al cálculo de la resistencia de un apoyo de la viga metálica a través de una placa sobre una estructura de hormigón armado. Esta placa de asiento que ustedes tienen acá, como ya se ha mencionado en algún otro punto y lo menciona el ingeniero Troglia en su libro, se puede calcular en base a las teorías de elasticidad. Hemos hablado en el cálculo de las bases que en función de las zonas rígidas que manifiestan las zonas de contacto de los perfiles con el hormigón, más ciertas rigidizaciones que usamos nosotros, ¿sí? La placa de apoyo queda dividida en una serie de placas holosas. Se formaría una especie de damero de losas cruzadas y uno resuelve el damero de losas cruzadas cargados con ¿qué? Con la presión de trabajo del hormigón. Y entonces busca cuál es el mayor momento, sea de tramo, sea de apoyo, y con eso puede despejar un espesor necesario. Pero eso es un cálculo elástico, lo decíamos ya en la clase anterior, que debe ser verificado contra recomendaciones de la práctica, en la cual el espesor mínimo a tomar tiene que ser más robusto, que normalmente está referido a las luces de las distintas placas, y por lo tanto lo que se obtiene con el método elástico es un punto de partida, y después lo que tenemos que hacer es verificar ciertos espesores como para que la placa pase de ser un elemento elástico a un elemento robusto que tienda a ayudarnos a obtener la distribución de tensiones lineal que nosotros hemos previsto y que no se produzcan esas concentraciones que son peligrosas para la salud del material hormigón armado. Así que eso es lo que correspondería al apoyo de vigas sobre estructuras de hormigón. Acá lo puse en coloreado para no extenderme mucho, pero está la base de lo que ha sido alguna consulta cuando, perdón, cuando hablamos de justamente las bases, y es el hecho de la posibilidad de definir una base articulada a través de una superficie de contacto, ¿sí? Yo les comentaba en ese momento, le respondí al alumno que me hizo la consulta, que la superficie de contacto se dimensiona en función a la teoría de presiones de contacto de Hertz y tiene algunos elementos básicos como la constante y el radio de curvatura del apoyo, y con eso se puede llegar a dimensionar. Así que eso simplemente se los dejo como una información. ¿Alguna consulta hasta acá? No, no hay mucha complejidad, pero si alguno quiere comentar o preguntar algo, estoy escuchando. Bueno, Ingeniero, buenas tardes. sí, sí, buenas tardes. Entonces, si nosotros tenemos un muro eh, donde se apoya una viga, se elige con hormigón, digamos, para que se distribuya mejor la carga de la viga sobre el muro nomás. Algo así sería. Claro, la idea es que la transmisión de la carga no supere la tensión admisible de compresión del material de tu mampostería. Normalmente esas tensiones son bajas, por lo tanto, si vos pones directamente el perfil sobre la mampostería, es probable que lleve a algún tipo de rotura. El hormigón es un material que tiene una resistencia a la compresión muy superior al de la mampostería, por lo tanto lo puedo disponer, como decíamos recién, como para recibir el apoyo del perfil. Pero además ese dado debe tener la superficie o el volumen necesario como para generar una superficie sobre la que la distribución de la carga termine dándome una tensión sobre la mampostería por debajo de su tensión admisible. Ese es el concepto a desarrollar. Sí, sí, perfecto. Gracias. No, por nada. Constructivamente, ustedes tengan siempre
en cuenta que no es saludable para el material acero estar en contacto con ladrillos o morteros que contengan cal. Por lo tanto, siempre debe hacerse esa capa de mortero de asiento de cemento para evitar ese contacto. Y si después la mampostería va a crecer en los niveles superiores y va a envolver ese extremo del perfil, que tenga una capa de mortero de cemento rodeándolo para protegerlo del avance de la mampostería. Son criterios básicos para, o que apuntan a la salud del material y a su mantenimiento, ¿sí? Bien. Para la base del desarrollo de nuestra cátedra y los contenidos que estamos viendo, el punto de mayor interés es cuando se trata el apoyo de vigas metálicas sobre otras vigas metálicas, ¿sí? Y en general vamos a tener dos tipos de apoyo, los vamos a ver rápidamente en los minutos que nos quedan, y van a ser, en primer lugar, que la viga apoya en forma articulada, ¿sí? O sea, yo lo que tengo es una viguita secundaria sobre una viga principal. Acá el hecho de ser viga principal tal vez se note por la mayor altura, tiene una sección más importante, y ese es un apoyo simple. Entonces, normalmente puedo considerarla en este caso como una viga simplemente apoyada, y si pasa a lo largo, por ejemplo, de 2 tramos, podría ser una viga continua de 2 tramos, pero en este tipo de diseño en el cual la viga secundaria pasa por encima de la viga principal. En otros casos habrá que hacer tanto el cálculo de la viga continua, como recién les mencionaba, en el caso de 2 o 3 tramos, o también hacer el cálculo de la viga continua en el caso particular en que la viga secundaria mantenga el mismo nivel que la viga principal y por lo tanto en forma física o constructiva haya que cortarla para que llegue a los costados de la viga principal. Vamos a ver los esquemas que nos permiten considerar ese corte y los elementos auxiliares necesarios como para construir una continuidad de la viga. Entonces, en el primer caso, consideremos la parte más sencilla, o sea, que la viga secundaria pasa por encima del plano del ala superior, perdón, de la viga principal, ¿sí? En ese caso, normalmente la solución es muy sencilla. Estos casos se dan cuando no hay limitación del paquete del entrepiso, de la altura, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer pasar y apoyar directamente en forma física el ala de la viga secundaria sobre el ala superior de la principal. Lo único que tenemos que tener presente es algún medio de fijación de este punto de paso de la viga secundaria sobre la principal. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Uno con una planchuela cortada que se pone lateralmente y se suelda o abulona. Acá, si bien el dibujo está muy chiquitito, se ven unos puntitos más oscuros que indican la construcción de cordones de soldadura. Y este es un ejemplo de una planchuela similar a esta, nada más que está plegadita, se puede soldar acá sobre la viga principal y se abulona sobre el alma de la viga secundaria. Esto estaría más orientado a la posibilidad de, así como se monta, luego poder recuperar y desmontar la estructura, ¿sí? Entonces, es la forma de solucionar más sencilla. Se complica un poco cuando tenemos esta siguiente hipótesis, que es que tenemos el requerimiento de que el ala superior de la principal y las que apoyan formen un solo plano, ¿sí? Entonces, como les decía en este dibujo, yo esto tendría que bajarlo de tal manera que esta ala superior coincida con el nivel de esta ala superior de la viga principal. Allí voy a tener básicamente dos posibilidades de construir apoyos. El primero serían apoyos articulados, y los vamos a ver a continuación. ¿De qué manera se construyen apoyos articulados? El primer método para construir es el de apoyo sobre un perfil ángulo, y lo vamos a dibujar de esta manera. Acá hay una vista general del apoyo de la viga secundaria sobre el alma de la viga principal. Aquí hay un dibujo un poco más
explicitado, en el cual vemos cómo tomamos algunas distancias y elementos a verificar. Pero lo que estamos viendo aquí es que esta ala inferior de la viga secundaria se apoya sobre un angular que trabaja como una pequeña ménsula. Si yo rebato 90 grados este dibujo, tengo esta vista acá, donde ahora tengo en corte esta viga secundaria y estoy mirando de frente el alma de la viga principal. Acá tendré el angular de apoyo. Este ancho no está normalizado, esto lo definen ustedes en función de los elementos de unión, como pueden ser los cordones de soldadura. Necesitan más o menos distancia de cordones de soldadura. Esto puede ser más ancho o más estrecho. Y a su vez, la longitud también se prevé con ciertos mínimos como para que no dificulte el proceso de montaje. Referido al proceso de montaje, ven ustedes acá una planchuela que va soldada al alma de la viga principal, que solo cumple el objetivo de facilitar el montaje o de tener definido en el momento de montaje el punto en el cual debe quedar presentada la viga secundaria. No va a ser un elemento al cual le asignamos la misión de sostener cargas o tomar cargas de apoyo, ¿sí? El único que toma cargas de apoyo es este angular que actúa como una pequeña ménsula. Por lo tanto, acá hay unos orificios como para que cuando la grúa o el guinche de montaje de la viga secundaria nos permite aproximar el extremo de dicha viga a su posición, se introduce un bulón, el operario que esté trabajando allí, y ya lo deja relativamente fijo como para facilitar el proceso de montaje. Perdón. ¿Cómo va a trabajar esto? ¿Sí? Básicamente nosotros vamos a tener el perfil, acá ven como si el perfil tuviese una deformación. Esa deformación en la práctica se la hace a propósito. Este perfil ángulo, cuando ya ha sido calculado o verificado en función de los análisis de carga que ustedes hayan hecho, y estos cordones de soldadura, o si esto estuviese abulonado acá, ya esa unión está dimensionada. Entonces, el perfil ángulo viene unido al alma de la viga principal. Cuando está unido al alma de la viga principal, se le da algunos golpes en este extremo para curvarlo a propósito. ¿Cuál es el objetivo de curvar esto? Que el contacto entre el ala inferior y el perfil ángulo se dé lo más cerca posible del alma de la viga principal. ¿Qué gano con eso? Que como el contacto es el punto en el cual se transmite la carga de la viga secundaria al angular de apoyo, en la medida que ese contacto se haga más cerca del alma de la viga principal, menor excentricidad va a tener esa carga respecto de la unión acá del ángulo de apoyo con el alma de la viga. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer al deformar esto es disminuir la excentricidad y por lo tanto disminuir el momento flector al cual voy a someter este angular. Una vez que tenemos planteado esto, nosotros vemos que tenemos una reacción que va a producir un esfuerzo de corte. Recuerden que dijimos esto va a trabajar como un apoyo articulado, por lo tanto solamente va a transmitir esfuerzos de corte, no hay necesidad de tomar momento flector en este punto. Ahora, una vez que tengo definido el punto de apoyo del corte, ¿sí?, aparece necesariamente, esto no se puede eliminar, una excentricidad y va a haber un pequeño momento sobre la unión. Entonces, ¿cómo se define la ubicación de la reacción B y la distancia para tomar los momentos flectores? En base a este dibujo, nosotros vemos lo siguiente. Vamos a tomar como límite del punto de apoyo el lugar donde se produce el empalme de las dos alas. O sea, este extremo está separado de este borde de la viga, del alma de la viga principal, una distancia que es un juego que yo doy constructivamente. Esto lo adopto, lo hemos mencionado en algún momento anteriormente, pueden ser 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Lo necesario en función del tamaño de las piezas que voy a manejar, para que en algún momento algún pequeño desfasaje no haga que esta viga quede trancada
porque me faltan unos milímetros de luz y no la pueda poner en su posición y me obliga a hacer trabajos muy complicados. Entonces siempre le damos un juego. Y finalmente llega, como siempre, hasta este punto en el cual se produce el empalme. ¿A cuánto está este empalme de este plomo o esta vertical del alma de la viga principal? Y son valores que se sacan de tabla. Estaría al espesor, según el angular adoptado, más el radio de la cuerda. O sea, S más R1 sería este extremo. Y arriba, esa misma distancia sería G, que sería la longitud de apoyo que me queda a mí, y F, que sería el juego que yo le doy. Por lo tanto, parto de una igualdad. F más G es igual a S más R1. Esta suma es un valor de tabla y esto es algo que adopté. O sea que si a esta suma le resto F, me queda el valor G. Como considero un apoyo uniforme, en G sobre 2 va a estar la carga B. Y la excentricidad entonces, ¿qué va a ser? Va a ser F más G sobre 2. O sea que es fácil definir el momento, que es la reacción BU por la excentricidad E, y por otro lado tener esa reacción BU como solicitaciones de la unión. Entonces, ustedes ya van a empezar a calcular uniones soldadas o abulonadas a flexión, donde en la superficie en la cual van a trabajar los elementos de la unión, van a tener, repito, un momento y un esfuerzo de corte. Lo hemos mencionado cuando veíamos uniones abulonadas, que este esfuerzo de corte, ya sea sobre la unión de la soldadura o sobre los bulones que participen, se distribuye equitativamente entre los bulones o se distribuye uniformemente en la superficie del cordón. Y después tendré que evaluar el fenómeno de la flexión. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Bueno, Sí, yo me gustaría rescatar algo que no es específico de esto que estoy hablando, pero si ustedes van tendiendo a formarse como ingenieros, todo esto que yo estuve hablando fue simplemente describir un gráfico, que tratamos de hacerlo lo más claramente posible. Entonces, si ustedes grafican lo que van a hacer, hacen un dibujo claro y ponen de manifiesto las cargas, las dimensiones y demás, lo demás es interpretación de situaciones sencillas que debo sumar o que debo tratar independientemente, como la flexión y el corte, y después sumar sus efectos sobre la unión. O sea, nunca se olviden que los ingenieros dibujamos mucho, siempre aterrizamos en un papel. Casi que no podemos empezar a hablar si no tenemos un portamina y una hoja al lado, cosa de poder ir haciendo los gráficos que expliquen lo que estamos presentando. Bueno, dicho esto, este mismo tipo de apoyo, o sea, un apoyo simple, en vez de hacerlo sobre un angular de apoyo, lo vamos a plantear con angulares que tomen el alma de la viga secundaria. Yo tengo acá rayada en corte el alma de la viga principal, y acá viene el alma de la viga secundaria. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo en ambos lados del alma dos angulares cuyas alas van a quedar unas paralelas al alma de la viga secundaria. Sobre esas alas haré perforaciones, ya que estoy hablando de angulares abulonados, y allí introduciré bulones que son los que van a tomar este esfuerzo, que es la reacción del perfil sobre la viga principal. Pero además tengo las alas normales que van a quedar paralelas al alma de la viga principal, ¿sí? Y acá tendré el abulonado de esas nuevas alas que están a 90 grados con las que se unen al alma de la viga secundaria. Estos bulones, ¿sí?, ahora van a estar trabajando al esfuerzo de corte, y además, por la excentricidad que define la forma física en que se hace la unión, tendré nuevamente la presencia
de un momento flector que es B por X, ¿sí? Este tipo de momento en estos bulones es el que produce, sobre todo en esta especificación que estamos haciendo acá, los bulones que están por encima del eje neutro van a sufrir tracción según la espiga. Entonces sería uno de los casos que hemos mencionado del análisis que hace la normativa del comportamiento de los bulones. ¿Cuál era el caso? El de bulones sometidos al mismo tiempo a esfuerzo de corte y tracción según la espiga, ¿sí? Entonces, ahí recuerden ustedes, se empezaba definiendo la tensión de corte y en función de la tensión de corte se definía una tensión de tracción que se les podía aplicar a estos bulones y evidentemente vamos a trabajar siempre con el bulón más solicitado. O sea que de esta manera se construye esa unión donde ya no tengo un angular de apoyo, ¿sí? Lo que estoy teniendo es un par de angulares unidos a la viga principal y que sostienen, en este caso por abulonadura, la viga secundaria. les quiero manifestar, porque ese comentario se me pasó. Fíjense, en este dibujo se ve un corte o trabajo necesario a realizar en el extremo de la viga secundaria para permitir que este extremo se acerque al lateral del alma de la viga principal, porque si no, acá estaría chocando el ala superior. Entonces, o se hace un corte lineal, como figura aquí, o se hace un corte que tiene un primer arranque vertical y se empalma con un arco de circunferencia con un corte horizontal, pero requiere algún tipo de trabajo de taller para permitir que más allá de este juego que yo le doy, este borde o extremo de la viga secundaria se aproxime a el alma de la viga principal. Eso era lo que les quería señalar. Profe, a modo de curiosidad, ¿en el taller Sí. con qué cortarían el perfil doble T? ¿Con soplete? ¿O hay otra con cizalla o con qué cortan? No, con cizalla es en este caso es impracticable. Una cizalla más bien te permite cortar un elemento plano como una planchuela o un fleje o una barra de hierro. En este momento hay dos equipamientos básicos para este tipo de corte. Uno es el soplete del que ya hablamos en algún momento cuando veíamos soldadura, y yo no recuerdo si se los mencioné, pero hace muchos años se han desarrollado equipos que se llaman de corte plasma. Lo que hacen es ionizar el aire y cortar con una corriente de aire que tiene una temperatura muy alta. El corte es mucho más prolijo, de tal manera que estos sistemas de corte plasma son básicamente los que se usan para todo lo que sea estructuras metálicas de detalle, como todo lo que es acero inoxidable, barandas, carpinterías, etcétera, etcétera, e incluso los artistas que trabajan haciendo obras de arte con acero inoxidable, de las que probablemente en algún momento de la presencialidad ustedes hayan alcanzado a ver en alguna de las exposiciones que se suele organizar ahí en el hall de la facultad, se hace con ese tipo de corte plasma. La otra forma de realizar un corte es un corte a través de algún tipo de disco abrasivo, o sea, ustedes tienen una amoladora industrial, ya no una amoladora de mano, tiene que ser una amoladora con disco más grande, pero si el perfil es muy robusto ya es muy complicado, porque incluso es riesgoso para la seguridad del operario. Sí, sí. Gracias. Por nada. El tercer tipo de apoyo que vamos a ver es bastante similar a el de los angulares que mostramos acá, ¿sí? Porque en este caso es como decir, si ustedes eliminan estas alas, les queda un sola ala del angular y se transforma en una planchuela. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar con esa planchuela, ahora sí es directamente una planchuela, esa planchuela la voy a soldar al alma de la viga principal y me sigo manejando con el criterio de los bulones.
ustedes van a ver en algunas estructuras, si las cargas no son muy importantes, que es probable que aparezca una planchuela de apoyo en un solo lateral del alma de la viga secundaria. La recomendación siempre es tratar de generar estructuras que mantengan simetría y que no impliquen excentricidades en el funcionamiento. Entonces, lo lógico sería, en vez de trabajar con una sola planchuela, por ahí trabajar con 2 planchuelas cuyos espesores sumados den el espesor total de la que yo hubiese puesto de un solo lado. Esas 2 planchuelas se sueldan y, repito, se utiliza la unión abulonada, de tal manera que vuelvo a tener la reacción que produce el esfuerzo de corte máximo en esta viga en la línea de los bulones, y en función de la excentricidad yo voy a tener un momento flector actuando sobre, en este caso, cordones de soldadura. Estamos en una situación para estos cordones similares a la del angular de apoyo, ¿sí? Entonces, son situaciones en la práctica que tienen algunas particularidades constructivas, pero que desde el punto de vista del cálculo, perdón, tienen las mismas modalidades de verificación. O sea que esto no, no manifiesta mayores inconvenientes. Simplemente les voy a señalar algo que normalmente no se introduce en esta serie de verificaciones, pero fíjense que si yo tengo esta acción del apoyo, esa acción del apoyo se manifiesta en cada bulón como un apoyo sobre los bordes de los orificios de esta planchuela, ¿sí? De tal manera que la planchuela, sostenida por la viga principal, estaría sosteniendo la acción de estos bulones que tratan de cortarla hacia abajo. O sea que si ustedes forman una línea por la que puede fallar esto, desde el bulón superior hasta el borde, tienen la línea de corte que habría que verificar estructuralmente en este caso. O sea, tomarían el espesor multiplicado por esta longitud y ver qué pasa, perdón, y ver qué pasa con las prescripciones reglamentarias que habíamos mencionado en el caso de uniones puntuales cuando se trataban de verificaciones a rotura de los elementos auxiliares y no ya solamente de los elementos de unión. O sea, eso simplemente les quería manifestar porque no está escrito en estos casos. Profe, ahí la soldadura se verificaría con una tensión, una tensión combinada, corte y tracción. Corte y flexión, la flexión te va a hacer construir, no me quiero ir de nuevo, pero teníamos, a ver si ustedes lo recuerdan, habíamos hecho la diferenciación cuando analizábamos el cálculo de la soldadura bajo el efecto de la flexión, de qué pasaba con la soldadura de una planchuela y qué pasaba con la soldadura de un doble T, ¿sí? Acuérdense que la mayor diferenciación se daba que cuando soldábamos un doble T y usábamos cordones horizontales, la forma de nuestra soldadura seguía teniendo aproximadamente la forma del perfil doble T y por lo tanto la tensión de corte se distribuía de una manera que podíamos asemejarla a una tensión media de corte en el alma. Entonces, finalmente, en ambos casos siempre tenemos una distribución lineal de esfuerzos normales y una distribución de tensiones de corte. En el caso de que estemos soldando este caso particular de la planchuela rectangular, este cordón de soldadura y el cordón de soldadura que yo pudiera disponer del otro lado, terminan siendo dos rectángulos de bastante altura, pero rectángulos al fin. Por lo tanto, se verifica plenamente la distribución de Collignon y yo tengo una distribución parabólica con un máximo en el eje neutro. Al lado tengo un diagrama de tensiones normales que son máximos en la fibra superior o inferior. Ese era el caso donde decíamos, tengo máximos de tensiones normales en la fibra extrema y máximo de tensiones de corte en el eje neutro.
una forma muy sencilla de asegurarnos que esto funcione bien es juntar los dos máximos como si estuvieran en una misma fibra. Si eso verifica la estabilidad del cordón de soldadura, no hay ninguna situación de combinación peor que esa. De todas maneras, para no castigar mucho a la unión, lo que se puede hacer es, en vez de trabajar con el dibujo de la distribución parabólica dada por Collignon, ya que el máximo no va a coincidir con el máximo de las normales, hacer un diagrama similar al que hacemos en el doble T, una tensión media, y esa tensión media compararla con, o combinarla con el máximo de las tensiones normales. Y si no, el caso de las figuras donde hay, en el caso de un U, de un perfil doble T, donde las alas, al acercarse hacia el eje neutro, el ancho B de distribución de las tensiones de corte disminuye mucho, y bueno, eso nos mostraba que el diagrama de tensiones se podía tomar como una tensión media en la altura del alma. O sea, no sé si te acordás de eso, pero esas combinaciones necesariamente van a estar presentes en el cordón de soldadura. Perfecto, profe. Gracias. Cualquier cosa, cuando nos vamos alejando de una unidad a otra, ustedes después integran los conocimientos, y si les sigue quedando duda, me las mencionan, me las pasan por correo o me las vuelven a replicar acá en clase. Bien. Vimos hasta acá algunos apoyos como para construir vigas simples, Entonces, o simplemente apoyadas, perdón. Lo que vamos a ver ahora es un esquema que nos permite hacer que el apoyo nos represente el comportamiento de una viga continua. Nosotros tenemos dos extremos de vigas con el mismo trabajo de corte en taller, como les había mencionado antes, tanto a la derecha como a la izquierda del alma de la viga principal, y eso nos permite aproximar las vigas secundarias. Entonces, acá con una platabanda por sobre el plano de las alas, lo que vamos a hacer es vincular las alas de las dos vigas secundarias que físicamente están cortadas para poder arrimarnos a la viga principal. Esta platabanda, por producirse acá un apoyo con tensiones, con momentos negativos, esta va a ser la platabanda traccionada, ¿sí? Entonces voy a tener el momento y va a estar trabajando a tracción. ¿Cuál va a ser el valor de tracción? El momento en el apoyo que ustedes hayan analizado, sea a mano, sea con un programita sencillo, con un programita complejo. Ese momento sobre la altura de la viga secundaria nos va a dar la palanca para que esta cupla entre carga de tracción y carga de compresión equilibre dicho momento. O sea que despejo el valor de la carga de compresión. Esto pasa a ser una barra traccionada, ¿sí? De la cual ustedes podrán verificar los estados límites correspondientes y después calcular la unión similar a la que han hecho para el empalme de una barra traccionada. En el caso de la zona en la cual se va a producir la compresión, no se hace un contacto directo entre el extremo de la viga secundaria y el plomo del alma de la viga principal. Lo que se hace es colocar un taco metálico ajustado, ¿sí? De tal manera que ese taco sea el que reciba la compresión NC y la transmita al alma de la viga principal. Se hace una verificación a la compresión en este caso. Si ustedes ven acá este dibujito al costado, que es esto rebatido 90 grados, está el dibujo del taco. Ese taco es un poco mayor a lo que es el ala inferior de la viga secundaria, por lo tanto, yo voy a considerar que la tensión esta, que la carga de compresión NC, la transmite directamente el ala. Así que la sección sobre la cual NC actúa es la que voy a considerar acá rayada, que es la sección del ala. Entonces, como es un perfil conocido, va a tener un ancho del ala por un espesor de ala. Esa carga NC dividida el producto de B por T me da una tensión de compresión que será la que tendré que verificar con la resistencia de diseño de esos tacos. Es una cuestión bastante sencilla. Nuevamente se utilizan las planchuelas de posicionamiento, pero no se hacen intervenir
en la resistencia del apoyo. ¿Sí? Acá nuevamente aparecen dos angulares de apoyo, que son los que van a tomar el esfuerzo de corte o reacción en el caso de la construcción de la viga continua. ¿Se comprendió esto? Sí, profe. Bueno, lo que queda es descriptivo nomás, prácticamente era lo que yo necesitaba esto como para que pudieran ustedes avanzar en sus prácticos. ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿No? Bueno. Si ustedes verifican algunos ejemplos de unión de vigas a columnas, ¿sí? Van a tener distintos casos planteados. Acá hay un apoyo simple, lo mismo que habíamos visto en los apoyos de viga secundaria sobre viga principal, ¿sí? Se apoya sobre un angular y planchuelas de posicionamiento. Otra forma es que este angular de apoyo se replique arriba, ¿sí? Hay dos angulares y entonces estos dos angulares vienen soldados de taller y me dan el posicionamiento para la viga secundaria que se conecta de esta manera. Ahora, si yo preví que este es un apoyo simple, o sea, tengo que permitir, al menos en el campo de las pequeñas deformaciones iniciales, que la rotación acá sea libre, por lo tanto, este angular debe estar sin unir a la placa y permitir un cierto desplazamiento. Son cuestiones muy sencillas desde el punto de vista constructivo. Si en algún momento ustedes quieren generar una unión empotrada, el angular que vieron arriba o el uso de planchuelas ahora de forma horizontal, las tienen que unir, ya sea por soldadura o por abulonadura, a esta viga secundaria. Esta viga secundaria, si está empotrada, tendrá un momento en el apoyo y ese momento deberá ser distribuido en las uniones. Este grafiquito que aparece acá lo van a ver en algunos otros esquemas, y lo que hace es lo siguiente: ustedes cuando tengan una flexión importante o esta viga secundaria sea una viga importante que transmite esfuerzos a la columna, el trabajar como tomando momento hace que se genere una cupla en estas planchuelas que reciben a esta viga secundaria. Esas cuplas son cargas concentradas que se aplican sobre estas alas, ¿sí? Tanto si comprimen como si estiran o traccionan. Y están aplicadas sobre un elemento que no es demasiado rígido, porque las alas, entre comillas, no dejan de ser voladizos, ¿sí? Entonces lo que se hace es prolongar constructivamente por detrás de las alas de la viga secundaria unas placas, planchuelas, diafragmas o rigidizadores, de tal manera que hacen la introducción del esfuerzo a todo lo que es la zona del alma de la columna, transmitiéndola hasta el ala opuesta, ¿sí? Incluso si estas zonas que se suelen denominar paneles nodales en estructuras muy importantes necesitan rigidización, esto se puede trabajar con otras planchuelas haciendo cruz, como para que este campo nodal sea un campo bastante rigidizado. Bueno, en el apunte hay algunas otras cositas, pero repito el concepto que ya hablamos o les comenté en un par de clases anteriores, y es que lo básico que necesitamos es conversar sobre los esquemas que ustedes van a aprender a desarrollar y verificar el cálculo, y los demás son elementos que tienen una relación directa, que lo pueden interpretar en los apuntes, lo pueden clarificar con la bibliografía básica que nos manejamos, y en todo caso cualquier duda la comentamos en clase. O sea que mi clase terminaría aquí, y si tienen algún comentario o consulta que hacer, los escucho. Ingeniero, a mí que una duda en las vías continuas con respecto a la plata banda. Sí, diga. El dimensionamiento sería tracción y aflexión. No va a tener flexión porque vos tenés directamente tracción.
¿sí? Al producirse la cupla, vos lo que tenés es una carga que hasta podés considerar centrada de tracción sobre la platabanda. Así que no hay un efecto de flexión allí. Si vos querés considerar una rigidización del conjunto, acá hay algo que no está dibujado porque no es estructural. Esta platabanda une la porción extrema de la viga secundaria izquierda con la porción extrema de la viga secundaria derecha, de tal manera de permitir esa continuidad que me va a permitir tomar el momento. Pero no hay nada en el punto en el que pasa sobre el ala superior de la viga principal. Acá uno podría hacer una unión constructiva, o sea, algún cordón de soldadura que me ayudaría a tener más fijo este sector, y que en algún momento, frente a alguna posible vibración o posible movimiento lateral, sería importante para colaborar con la rigidez del conjunto. Pero flexión aquí no hay. Gracias. Bueno. Ingeniero, una pregunta puede ser. Sí. ¿Es la unión allá con las bases de un perfil así doble T? Ese sería, llevaría la planchuela esa que rigidiza, que me rigidiza la descarga sería, y sobre un dado de hormigón nomás. Luis, ¿necesitas que reveamos el dibujo o lo podemos conversar? No, así nomás. Cuando las cargas son importantes, yo les había dicho que no bastaba asentar el perfil sobre la placa de asiento, que requeriría algún tipo de uso de elementos auxiliares. Las placas más grandes son las que yo llamo cartelas. Sí. En general, ese nombre cartela también uso para las placas metálicas que ustedes van a ver hoy con el ingeniero Galíndez, que sirven para facilitar la unión de las barras en un reticulado, ¿sí? Entonces uso esas placas o cartelas, y finalmente la cartela también está ayudada o rigidizada por un angular. Eso lo que hace es, en función de la altura de la cartela, permite que la carga que viene trayendo la columna, vamos a considerar, vos me pedís el ejemplo que es muy gráfico de un perfil doble T apoyado sobre una base a través de una placa de asiento. Quiere decir que ese perfil doble T va a estar trayendo la carga P, digamos, una parte a través de sus alas y una parte a través del alma. De tal manera que, por ejemplo, si yo apoyo las cartelas sobre las alas y le doy suficiente altura, toda la carga que viene trayendo la columna por sus alas la puedo distribuir a nivel de la placa de asiento por ese ensanchamiento que significa el uso de esa placa que yo le llamo cartela. O sea que estoy logrando finalmente dos cosas: mejorar la distribución de la carga y a su vez darle líneas de apoyo. Cuando digo apoyo, estoy mentalmente pensando en que la placa está soportando una carga que es la reacción del hormigón desde abajo hacia arriba. Entonces le estoy dando líneas de apoyo, y en vez de tener una placa que tiene una altura relativamente esbelta, tengo una serie de placas más chicas porque las logro subdividir por esas líneas de apoyo que son las cartelas, el alma del perfil y los angulares que utilice. No sé si a eso apuntaba la pregunta. Sí. ¿Cómo unir sería pero de esa forma sí, y después allá abajo se fijaría con bulones, ¿no? Varillas roscadas que se meten en el dado. Bueno, eso ya, vamos a suponer que ya consideras un sólido la unión de el perfil de la columna, los elementos auxiliares y la placa de asiento. Ya es un sólido. Ese sólido está apoyado sobre el hormigón. Si vos tenés algún tipo de esfuerzo horizontal, quiere decir que ya va a aparecer algún momento. Y eso es lo que va a aparecer siempre en nuestras estructuras metálicas, básicamente de naves industriales, porque son estructuras muy livianas y están sujetas a la acción del viento, o sea que momento va a haber. Y los pernos que vos decís, lo que sostienen es
esa porción del diagrama de tensiones de contacto entre la placa de asiento y el hormigón, que estaría representada por un triángulo de tensiones de tracción. Como la tensión de tracción finalmente no se va a manifestar, sino que la placa se va a levantar y despegar del hormigón, entonces hay que impedir eso, y eso se hace con pernos anclados en la masa del hormigón, y que terminen en una rosca arriba, de tal manera que se introducen en los orificios replanteados en taller para la placa de asiento, y se aseguran con tuercas y arandelas bastante robustas, sí. Gracias, ingeniero. No, por nada, por nada. Inge, ¿qué tal? Tenía una duda con respecto en la 6.2, en el que dice apoyo de vigas sobre hormigón. En el dibujo, si puede ir hasta la losa 2 y No. losa 3, Mauricio, introducido salí. dentro del... Perdón, Mauricio, te escuché muy cortado. Si vos me estás escuchando a mí muy cortado y no entendí el planteo, lo único que entendí es el planteo inicial del apoyo sobre hormigón, por eso me vine a situar acá. Trata de repetirme la pregunta. Sí, en el dibujo, en el de más abajo, el que tiene los dos perfiles en C, sí, en ese, ¿los perfiles estarían introducidos dentro de la losa o cómo sería el dibujo? No. Losa es podrían ponerlo entre comillas a esto acá donde dice losa, porque son partes de la placa metálica sobre la cual están apoyando estos dos perfiles U que conforman una columna de sección compuesta. Entonces, losa acá está puesto de manera exprofeso, ven que acá dice losa entre comillas, porque lo que se quiere manifestar es que se termina configurando un sistema que por ahí ustedes están más acostumbrados a verlo en losas de hormigón armado, y por eso el nombre de losa. O sea, una serie de losas continuas que conforman lo que llamamos en ingeniería un damero o una cuadrícula de losas. Entonces, una vez que se conforman estas cuadrículas de losas, ese sistema de losas está soportando una carga. ¿Qué carga? La carga de la presión que ejerce esta placa de asiento sobre el hormigón. Era lo que recién hablaba con su compañero. Desde abajo hacia arriba se genera una presión a través de la compresión que está recibiendo el hormigón. Por eso es losa, pero estos perfiles no están metidos en ninguna losa, sino que llegan y se apoyan sobre el plano superior de esta placa de asiento. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Esa era. No, por nada. Había alguien más que creo que se superpusieron. Sí, Inge, yo aparte de la clase quería saber si se podía subir al aula algo de la metodología de evaluación, porque en la grabación de la primera clase no quedó nada y como que estar en la primera clase, no sé si se habló del tema. Sí, eso no hay problema. En los próximos días está. Nosotros tiempo antes de los parciales y de cada finales siempre les enviamos, pero en este caso va a estar a disposición. Si estás escuchando, Juan Manuel, en todo caso después decirles cómo acceder a esa información, por favor. Perfecto, Pero Inge, gracias. va a estar disponible, sí. Profe, Sí. el T del que se habla ahí en esas distintas zonas sería el T de los perfiles de la columna o No, ¿cuál T? no. Todo está referido a la placa de asiento, a la rigidez de la placa. Esta placa es vamos a repetir el concepto, es una losa compuesta por una serie de losas menores que tienen distintas formas de apoyarse, ¿sí? Una vez que se hizo esta línea de rigidización de apoyo como si fuera una viga, me queda otra viga entre comillas acá, una viga entre comillas acá y otra acá. Entonces yo tengo, por ejemplo, una losa entre comillas acá, que es una losa o placa apoyada en sus 4 bordes, ¿sí? En los 2 laterales tengo una losa o placa apoyada en sus 3 bordes, y este es un borde libre. Lo mismo acá, tengo apoyada en estos 3 bordes y este es un borde libre.
Y este tipo de distribución, en este caso planteado acá en el dibujo, genera que estas lositas sean voladizos, entre los dos extremos de estos voladizos con una luz L1. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular para este sistema de losas los momentos flectores. Voy a tener momentos flectores de tramo y de apoyo en esta losa que le llame 3. Voy a tener un momento de apoyo en la losa L1 y voy a tener momentos de tramo y de apoyos en las losas 2. O sea que tendré 5 o 6 valores de momentos flectores entre tramos y apoyos. El mayor de todos ellos, por ser esta una losa única, va a ser el que va a gobernar el cálculo de, entre comillas, repito, esta losa que es la placa de asiento. De ese cálculo yo voy a despejar el valor de la altura de la losa, que es el espesor T. Y ese espesor T de la losa, todo lo que estamos diciendo acá es referido a la rigidez necesaria de la placa de asiento actuando como una losa. Entonces, ese espesor que yo puedo partir de calcularlo de este método que les decía, del damero de losas, que les dije anteriormente está relacionado a un método elástico, no es suficiente para garantizarme un buen funcionamiento. Por lo tanto, es un punto de partida y después verificaré algunos espesores mínimos que seguramente serán un poco más robustos que los que acabo de calcular. Con esos espesores mínimos yo tengo una placa lo suficientemente robusta para que no se deforme así entre líneas de apoyos rígidos y por lo tanto tienda a darme una distribución lineal de tensiones sobre el hormigón. Pero este espesor T es espesor siempre de la placa de asiento trabajando como una losa. Profe. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿Sí? ¿cuál es el criterio a tener en cuenta para decir, bueno, vamos a usar una placa de anclaje o una placa de asiento y no embeber, digamos, una cierta longitud más de la columna en la masa de hormigón? Básicamente es una cuestión de montaje. Si no, vos tenés que dejar empotrado el perfil en el hormigón. Tenés formas de calcular, después va a tener que tener ciertas fórmulas de calcular porque el momento del perfil transmitido a algo que está embebido en el hormigón se producirá a través de presiones de contacto que habrá que evaluar. Pero es complicado desde el punto de vista del montaje, porque en el momento que hormigone la base, yo voy a tener que tener dispuesto allí plantado y sostenido y verticalizado perfectamente el perfil y generalmente es muy dificultoso desde el punto de vista del trabajo en obra. O sea que es mucho más fácil dejar hormigonada la base con los pernos embebidos en el hormigón y después venir ya con un elemento fabricado en taller, simplemente verticalizarlo ahí encima, hacer coincidir los agujeros y colocar las tuercas. Bueno, gracias. De todas maneras, no estoy diciendo con esto que es un concepto eliminatorio del planteo que vos me hiciste. Por ahí de pronto, frente a la envergadura del trabajo, la repetición, el esquema de trabajo que cada uno se imponga, por ahí de pronto vos tenés una empresa constructora que para cierto tipo de naves se acostumbró y perfeccionó algún sistema de ejecución como el que vos me planteaste, y te da un mejor resultado final. Eso es tranquilamente aceptable mientras las verificaciones de la estabilidad se hayan hecho como corresponde. Eso no hay problema. Claro, tiene que ver exclusivamente con la facilidad de montaje porque una columna, por ejemplo, de alma llena, sí es bastante complicado mantener a plomo mientras fragüe, digamos, el hormigón, pero si fuese una columna, por ejemplo, reticulada con hierro redondo, que es bastante más liviano, a lo mejor sí sería conveniente sí embeber en el hormigón. No, en realidad las dos te van a presentar las mismas dificultades, porque
tenés que tener un sistema de arriostramiento en base a otras reglas metálicas o elementos de madera, cosa que las puedas mantener posicionadas, verticalizadas y aseguradas. Entonces vos colás el hormigón y eso queda allí tomando resistencia, y vos no desapuntalás nada de lo que construiste como para que quede firmemente en su posición. Pero eso después te queda allí plantado y es probable que vos tengas que hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, de máquina, de movimiento de suelo y demás, y entonces para nivelación del terreno o compactación o lo que sea, y de pronto eso empieza a ser complicado para la ejecución, porque tenés una serie de pies de pórticos parados allí que ya son más complicados de definir. Pero repito, la solución final la puede dar la envergadura del trabajo y la sistematización que haya hecho el constructor. Gracias. No, por nada. Bueno, en todo caso, si estamos hasta acá, nos podemos despedir. Ustedes tienen un importante recreo ahora. Alrededor de las 5 se conecta el ingeniero Galíndez, como para seguir con la clase de práctico que él tiene que desarrollar. Así que por mi parte, me despido hasta la próxima clase que tengamos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, profe. Profe, entonces Saludos, la Sí. clase de consulta sobre el práctico SSO asincrónico queda para el lunes. Sí.